Había oscuridad al principio de nuestra historia. Pero era una oscuridad silenciosa, sofocante, que existía por sí sola. Pero de repente un día se encendió una luz muy brillante. Pero también era ruidoso y chispeante. Y provocó el cambio y el caos. La luz atravesó la oscuridad y creó el tiempo y el movimiento. Pero también creó la vida misma. Y la vida nacida de la luz se hizo cada vez más fuerte, y en medio de las tinieblas aparecieron seres de luz. Y se llamaron a sí mismos los resplandecientes. Y entonces empezaron a dominar el mundo. La oscuridad ya no podía tolerar la arrogancia de los brillantes. Creó un guardián contra las criaturas de luz. Y su nombre era Phantaminum. Era un guerrero del orden, nacido de la oscuridad, el más fuerte de los seres. Cazaba a los brillantes, los convertía en joyas y los sellaba. Pero Phantaminum no las destruyó. Ya se había enamorado de su belleza y estaba cautivado por ella. Hizo de las joyas parte de su cuerpo. Se hacía llamar el rey de las joyas. Pero el rey de las joyas y sus tesoros sobresalían por encima de todo. El mundo lo llamó a él y a sus seguidores los devoradores de la luz y se inclinó ante su poder. Pronto nació este bebé y gritaba con su voz de recién nacido. La chica que recogió al bebé y dijo que por fin lo había encontrado. Y ahora él, en sus manos, se convirtió en uno nuevo y brillante. La niña le dijo al niño que su especie había sido derrotada por el rey Joya. Y es el único que puede enfrentarse a los Phantaminim. Y también su única esperanza. Urek Macino. De repente, un súbito chorro salió volando del bebé y golpeó directamente la cabeza de la niña. La chica se mojó por completo y dijo que era la esencia primordial. La criada se acercó a la señora Gaida y le pidió que se limpiara. Gaede se secó y replicó que, sin embargo, ahora este niño haría brillar al mundo entero para siempre. En una noche oscura, en algún lugar de la torre, apareció Urek y no se dio cuenta de dónde estaba. Al mirar a su alrededor, en pleno desierto, se dio cuenta de que estaba un poco perdido. Urek continuó su camino y, habiendo llegado a un callejón sin salida, no entendía a dónde ir ahora. ¿Y cómo se había escapado aquel bastardo de Phantaminum? Urek se enfadó tanto por esto que incluso empezó a apretar la mandíbula. Pero, de repente, apareció frente a él un guardián con un arma en las manos que parecía un alienígena. El guardia dijo que felicitaba al hombre que había conseguido abrir la puerta y entrar. Se ha ganado el derecho a subir a la torre. Y eso significa que es el elegido y puede ir a la torre del ganador. Esa es su oportunidad de conseguir lo que quiera. El guardián se acercó al elegido y le preguntó qué diría a semejante propuesta. Urek pensaba en ese momento, ¿qué le pasaba a este conejo? Pero el guardián vio enseguida que este niño era uno de los que no debían entrar en la torre. El guardia le da la espalda y le dice que puede ir a buscar algo de beber. Resulta que no puede ir más lejos. Urek se echó a reír, pero le pidió una pista sobre cómo salir de aquí. El guardia respondió que no tenía ni idea. Y que el chico tendría que averiguarlo por sí mismo. Urek se enfadó y le detuvo. Urek dijo las palabras del guardián sobre poder conseguir cualquier cosa, podría ser un Phantaminum, ¿no? El guardia respondió que no estaba muy seguro, pero que tampoco podía decir que fuera imposible, porque todo le espera en lo alto de la torre. Urek se lo pensó un momento y dijo que se apuntaba. Vino aquí porque estaba siguiendo al Phantaminum. Y el propio guardián dijo que no sabía cómo salir de aquí. Así que va a entrar. El guardia agitó su bastón y dijo que si ese era su deseo, no podía ayudarle. Que desafía a la cabeza porque no lo aceptó. Y él mismo debe llegar a la cima. Urek se alegró de haberlo conseguido e inmediatamente atravesó el portal que conduce a la torre. En ese momento, sonó una sirena en la torre diciendo a todos que subieran. Y para los elegidos, este es el piso de prueba. Y tienen que ir al piso más bajo de la torre. Y el calvario se llama infierno. En ese momento, Urek seguía dormitando en la hierba y ni siquiera oyó la voz del micrófono. Urek podía oler la sal en su sueño. La voz decía que había 400 personas reunidas aquí. A partir de ahora, matarían o morirían. Y el juego terminará cuando queden 200 jugadores. Estas personas pasarán a la siguiente planta. Y si en una hora hay más de 200, todos los elegidos pierden. Y así no hay que evitar escaramuzas ni esconderse. Y les da permiso para matar a todo lo que tengan a mano. En ese momento, uno de los elegidos corría por el bosque con la observancia en la mano. Pero el otro elegido solo vio al chico, y con sus puñetazos se abalanzó sobre él. Pero Guy esquivó el golpe, y de nuevo huyendo, gritó a su rival que le perdonara la vida. Pero pasó cerca de él un viento, del que oyó una voz, que le dijo que se apartara. Inmediatamente, un rayo pasó cerca de él, de lo que incluso el propio tipo se sorprendió y no esperaba. Y al instante brotó sangre del pecho del enemigo. La chica le preguntó al tipo si estaba bien. Resultó ser Lopopovia Evelyn. El chico la miró encantado y le dio las gracias por haberle salvado. Evelyn dijo que no había que darle las gracias. El chico se sintió mal y preguntó por qué.
Es un juego de matar o morir, así que ¿por qué le salvó ella? Evelyn respondió que, cuando se anunciaron las normas, se dio cuenta de algo. No saben qué pruebas les esperan. Si aquí se elige a los 200 más fuertes, a partir de ahora será más difícil. Y como tiene que luchar más tarde, prefiere enfrentarse a los débiles. Así que en este desafío, su objetivo es el más fuerte. El chico preguntó a la chica si le ayudaba porque parecía débil. Evelyn respondió que sí. Evelyn se sintió incómoda y preguntó, ¿es realmente fuerte? El tipo levantó las manos y contestó que por supuesto que no. Es débil y endeble. Evelyn le dio la razón y le dijo que la siguiera. El chico se alegró de tener tanta compañía y corrió tras ella. Pero el otro elegido estaba luchando contra otro elegido que tampoco era débil. El elegido gritó que este tipo era fuerte. El tipo tampoco entendía por qué luchaban contra tantos oponentes. Pero a Evelyn le gustó y le contestó que era su oportunidad. Evelyn simplemente corrió detrás de ella y saltó sobre la cabeza de su enemigo, dejándole una herida en el hombro. Ella no lo dejó después de eso, y procedió a clavar su larga espada en el cuerpo de su elegido, completamente bañado en charcos de sangre. Después de matar al siguiente elegido, Evelyn simplemente limpió su espada y dijo que estaba bien seguir adelante. El tipo en ese momento solo quería ponerse detrás de ella. De repente Evelyn se escondió detrás de una roca y le dijo que hiciera lo mismo. Evelyn dijo que había una chica de pie en el estrado. El chico le preguntó, ¿es tan fuerte que tiene que esconderse? Evelyn respondió, así es. Es la princesa Zaarda. El chico se sorprendió al oír que era una princesa. Solo había oído hablar de su existencia. El tipo se preguntó por qué estaban en el mismo juicio con semejante monstruo. Pero es un bombón. Los rumores ni siquiera mentían. Pero a Evelyn no le gustó eso y le metió los dedos en los ojos al tipo. El tipo empezó a gritar y le preguntó si quería sacarle los ojos. Evelyn le contestó que solo estaba un poco avergonzada por lo que ocurría a su alrededor. Y tal vez hay una furia hirviendo en ella porque es fuerte, pero no tan hermosa como una princesa. El tipo le dijo que ella era la perfección misma, que por eso iba tras ella. Evelyn replicó que le había perdonado la vista al oír eso. De repente, la princesa Zaarda extendió su espada hacia un lado. Evelina lo vio y le dijo al chico que se agachara inmediatamente. Zaarda lo vio desde lejos, e inmediatamente apuntó su espada directamente hacia ellos con toda su velocidad. La espada simplemente barrió a todos los enemigos a la velocidad de la luz, y solo se oyeron gritos. El tipo se preguntaba cómo lo había conseguido. Ella sola podía con tantos oponentes. Una voz desde el micrófono dijo que el número de participantes había descendido drásticamente y que solo quedaban 252 participantes. Evelyn le preguntó al tipo, ¿sigue pensando que es guapa? El tipo se lo pensó y dijo que sí. Pero, de nuevo, no querría echarle en cara nada. Evelyn se enfadó y volvió a meterle los dedos en los ojos. El chico no tuvo tiempo de esquivar y volvió a gritar por el dolor de sus ojos. Evelyn dijo que ahora tiene sentido por qué los hombres mueren jóvenes. Pensó que perder la vista le ayudaría a sobrevivir. El niño le dijo que no dijera cosas tan espantosas. De repente, Zaarda miró a su alrededor y vio al chico tumbado en la hierba y sin moverse. Ella pensó, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Y a estas alturas solo está durmiendo? Pero un grupo de jugadores se le acercan. Y aparentemente, decidieron formar un equipo. Y ahora este tipo está a punto de morir. El enemigo preguntó, ¿por qué está este tipo por ahí? Dijeron que la torre estaría llena de todo tipo de chusma. Y salió, no mentían. Nunca pensé que alguien pudiera dormir en una situación así. El enemigo levantó el pie y empujándole le dijo que se despertara y les cantara una canción. Y volviéndose hacia el otro lado Urek respondió que aún quería dormir. Sus enemigos le rodearon por completo tras sus palabras y decidieron acabar con él mientras dormía. Pero intuyendo el ataque Urek realizó una acrobacia y con 2 pies fue directo a la cabeza del enemigo. Zaarda lo vio con sus propios ojos y dijo que se lo esperaba. Urek volvió en sí y dijo que realmente iba a seguir durmiendo. ¿Se dieron cuenta? El enemigo simplemente se asustó tras sus palabras y replicó que no perturbaría su sueño. Urek se abalanzó sobre él y le preguntó si era consciente de que despertar a una persona profundamente dormida era perjudicial. El enemigo ni siquiera tuvo tiempo de huir y se desmayó ante semejante grito y ataque. Urek dijo que, como ahora nadie le molestaría, volvería a su lado. Pero la voz dijo inmediatamente que la prueba terminaría cuando quedaran 200 personas. Lo que significaba que solo quedaba una persona para terminar. Y solo faltaban 10 minutos. Zaarda al oír tales palabras descendió inmediatamente de la montaña directo al territorio de Urek. Urek le preguntó si quería invitarle a salir. Zaarda apuntó con su arma al tipo y le dijo que debía matarlo. Y ella cree que ha olvidado las reglas. Pero no pasa nada, porque ella le ayudará. Pero Urek la detiene y le dice que no necesita ayuda.
Zaarda le preguntó si no quería matarlo. «Esas son las reglas de este juicio», preguntó Urek. «¿Por qué iba a seguir las reglas de otro? Es un hombre libre». Pero Zaarda le dijo al tipo que si iba a tratar así la prueba, ella misma lo mataría. Urek miró la espada que tenía junto a la cabeza y le respondió. Se dio cuenta de que si la mirabas de cerca, incluso a primera vista era una belleza. Urek sintió curiosidad, se sonrojó y se dio la vuelta. A Zaarda no le gustó y le preguntó por qué se había dado la vuelta. ¿Acaso ahora le tenía miedo? Urek respondió que no. Simplemente no sabe cómo tratar a las chicas guapas. Es vergonzoso. Zaarda le preguntó si siquiera iba a hacer la prueba. Urek la detuvo y le contestó que no tenía por qué ser uno de ellos. Zaarda dijo que no hay tiempo. Los otros están escondidos y él no los encontrará. Así que vamos a acabar con este tipo en el par de minutos restantes. ¿Esa es la mejor manera de salir de esto? Le preguntó Urek, ¿qué pasa con el camarada que tiene delante? Zaarda no entendía nada. Pero el tipo le dijo que mirara el micrófono. Zaarda se sorprendió y preguntó al tipo si hablaba en serio. Al fin y al cabo, allí es donde está la baliza de pruebas. Y entonces Urek empezó a gritar que es un tipo cuadrado. ¿Y también está incluido como jugador? El tipo que estaba allí se sorprendió y preguntó qué clase de loco era ese. Urek le gritó que bajara de inmediato. Seguro que lo atraparía. Y entonces se acabaría este tonto juego. Zaarda le preguntó, ¿está loco? Es un administrador de exámenes. Un oficial. No es parte de la población general. Él no puede atraparlo, e incluso si pudiera. Pero Urek le señaló con el dedo y le gritó que se agachara. ¿Y si lo cogía, contaría para 2 jugadores a la vez? El moderador se echó a reír y dijo que les había pillado un loco. De repente vio un extraño resplandor en el cielo y Zaarda también lo notó. Y después de eso, el moderador apareció justo delante de Urek. Y resultó ser uno de los más fuertes de este juego. Todos los jugadores se quedaron estupefactos al ver al administrador del desafío, porque se unió a la partida. El administrador dijo que no sabía de dónde venía el tipo, pero que debía de ser de un país salvaje donde no saben que existen los agentes, y a menudo son pobres tontos ignorantes como él. ¿Así que quiere atrapar y matar para completar el juicio?, preguntó el oficial. Y tal y como él lo ve, ¿el tipo se ha convertido en administrador por atreverse a pensar eso? Urek le preguntó qué significaba eso. El oficial se echó a reír y, volviéndose hacia el chico, le mostró lo que podía hacer su risa lastimera. La risa era tan fuerte y ruidosa que las ondas sonoras empezaron a lanzar a los jugadores hacia atrás. Zaarda incluso se tapó los oídos esperando algo así del oficial. Controla a Shinsu solo con su risa. El oficial se acercó a la oreja del tipo y le preguntó si estaba en sus cabales. Hay una regla en la torre que dice que los oficiales no deben meterse con los elegidos. Pero los administradores del juicio pueden imponer sanciones apropiadas a los elegidos que hagan caso omiso de las reglas del juego. Y quitarle la pierna sería un castigo bastante suave. ¿Verdad?, preguntó Urek con sorpresa. ¿Sanciones adecuadas? Pero, ¿qué había hecho mal? Y agarró el brazo del oficial y lo levantó de sus hombros y dijo tales castigos. El oficial estaba sorprendido de que este tipo tuviera el poder del elegido. Pero Urek preguntó, ¿no deberían infligir castigos quienes tienen habilidades especiales? El oficial respondió que el mocoso no tenía ni idea de Shinsu. Pero de repente la voz dijo que el número de participantes en la prueba había llegado a 200. Y se acabó el juego. Zaarda se sintió inmediatamente aliviada, pues alguien había matado al último jugador. Y desde un punto de vista competitivo, sería bueno que este tipo muriera aquí. Pero ya que es tan imprudente como para desafiar a la administradora del juicio, podría serle útil en el futuro. El agente se dio la vuelta y le dijo al elegido que tenía suerte. Y que podía dar gracias por estar vivo. Y resignado a las reglas. Y la torre está llena de monstruos que ni se imagina. Y no te pongas gallito. Pero el oficial se acercó a la princesa y le dijo que estaba siendo grosero. Zaarda respondió que no pasaba nada. Pero Urek dijo que era una vergüenza. Al fin y al cabo, podría haberle abatido en un par de segundos. El agente se dio la vuelta inmediatamente y llamó loco al tipo. De repente se abrió ante ellos un portal por el que debía desaparecer el oficial. Urek se sorprendió, pues sintió de repente un extraño poder. Y junto a ellos llegó un tipo que se volvió hacia el administrador Danjon. El tipo le dijo al administrador que con eso bastaba y que había que cumplir las normas. El agente se dio la vuelta y se sorprendió un poco al ver aparecer al director en el campo de pruebas. Preguntó Urek, ¿hay alguien más fuerte? El director pensó la respuesta y dijo que no. Él es mucho, mucho más fuerte. El director se dio la vuelta y dijo que el juicio había terminado. Y Danjon dejó que no perdiera tiempo y terminara con todo aquí. Danjon dijo en voz alta que el calvario había terminado. Y que todos los supervivientes serían trasladados a la siguiente planta.
Pero ahora les va a resultar aún más difícil. Y tienen que prepararse para ganar. Y se volvió para mirar a Urek y le dijo que sobre todo él tenía que prepararse. Tuvo suerte esta vez, pero si vuelve a ocurrir, lo aniquilará. No le importa si es elegido o no. Urek se mantuvo firme y respondió al oficial que lo intentara. Danjon dijo de nuevo que la primera prueba ha terminado. Y todos los elegidos pasarán a la siguiente prueba. En ese momento, dentro de la fortaleza volante de la planta de pruebas en la oficina del director, el director gritó que era una vergüenza. Después de todo, el administrador había intervenido en el juicio inicial. Danjon respondió que pedía disculpas por su imprudencia. No debía ceder a las provocaciones del elegido, era la primera vez que ocurría algo así, no podía contenerse. El director se lo pensó un momento y dijo que le parecía que Danjon le estaba descuidando porque el gobernante de planta ahora estaba ausente. Danjon empezó a negarlo todo y replicó que no podía haber hecho tal cosa. Ha oído rumores de que el director es terrible cuando se enfada. Él sabe que no es solo un rumor. Así que nunca se atrevería. El director dijo que se alegraba de oírlo. No debe volver a ocurrir. Es poco probable, pero si Danjon vuelve a sucumbir a la provocación del elegido, que se asegure de aniquilarlo. Y, por supuesto, no tendría que atenerse a las consecuencias. Danjon se dio cuenta de su error y salió del despacho. Pero Danjon pensó en ese momento, ¿qué quiere el director de él? Solo se está conteniendo por el miedo que le tiene. Pero sea como sea, este elegido tiene mucha cara. Y con el permiso del director, lo estrellará contra la pared en cuanto tenga ocasión. El director abrió inmediatamente el perfil del elegido, Urek Masino, y vio que esta vez se les había presentado un jugador interesante. Pero se preguntaba de dónde era este jugador. Pero no se especifica su lugar de origen. En ese momento, todos en la sala de jugadores se regocijaban porque habían pasado a otro piso. El jugador se alegró y dijo que había sobrevivido más de lo que esperaba. Y quizá debería haberse esforzado más. Pero Urek caminaba a su lado en ese momento y golpeó al jugador con el hombro. El tipo se enfadó y le preguntó, ¿es Ancho? Urek se dio la vuelta y se disculpó. Y dijo que había demasiada gente aquí. Pero el tipo, mirando más de cerca, replicó que era él. Y no se atreve a retenerlo. A Urek le chocó un poco que el tipo hubiera cambiado tan rápido su jerga coloquial. Pero este jugador parece mucho mayor que él. Pero aún así se dirigió a él como respetable. De repente, el administrador de la siguiente prueba, llamado Gisley, apareció por encima de ellos. Y felicitó a todos por haber superado la primera prueba. Urek estaba descontento con el otro administrador. Al fin y al cabo, ella no es como ese tipo y a él le molesta. Gisley dijo que su nuevo reto sería muy fácil. Y necesitaban ser capaces de hacer dos cosas para subir a la torre. Se trata de unirse y actuar solos. Antes se mataban entre ellos, ahora toca trabajar juntos. Se dividirán en grupos de 3. Por supuesto, la cercanía les dará la oportunidad de cometer una traición en cualquier momento. Y se necesita cooperación e independencia para llegar a lo alto de la torre. Así que su nuevo reto es un juego de equipo tradicional. Y se llama Dale la vuelta o déjalo. Zaarda se sorprendió al oír hablar de los juegos de dar la vuelta. Pero Urek ni siquiera comprendía la naturaleza de este desafío. Pero el toro que apareció les dijo que se dieran la vuelta o lo dejaran. Pero en algún lugar de la torre de la montaña había un jugador que atacaba a los demás con sus técnicas. Pero en ese momento, un jugador delante de él estaba huyendo. Decidió acabar con él y atacó con su rayo. El director se le acercó y le dijo que el chico no estaba poniendo mucho de su parte. El chaval se dio la vuelta y le preguntó que cuánto tiempo llevaba Raab viniendo aquí. ¿Y qué hay de los nuevos elegidos? Raab miró el cadáver del muchacho y respondió que no era nada interesante. Y mirando a su alrededor con su mirada dijo que no había nada interesante en absoluto. Los jugadores empezaron a preguntar sorprendidos, ¿qué significa dar la vuelta o irse? ¿Y de qué se trata? El jugador preguntó en voz alta, ¿quiénes eran esas personas? ¿Dónde vivían que no sabían nada de esto? Le preguntó Urek, ¿qué sabe él? El jugador respondió al anciano que, por supuesto, entendía de lo que hablaba. El jugador le dice a Urek que extienda la mano y la deje con la palma hacia abajo o que le dé la vuelta. Así se forman los equipos. Palma abajo para uno y arriba para el otro. Así, se convierten en un equipo. Y si sus palmas coinciden, se unirán. Así que el más viejo, que le diga de antemano si va a dejar la palma o darle la vuelta. Urek preguntó al muchacho, ¿por qué se uniría a él? Gisley dijo de repente que, por desgracia, este juego tiene reglas completamente diferentes. Por lo general, darle la vuelta o dejarlo ayuda a romper en equipos de forma rápida y sencilla. Y la posición de la palma de la mano es el factor determinante. Pero su desafío tiene truco. En un juego de voltealo o déjalo, primero jugarán con la cabra de espaldas.
Los jugadores se sorprendieron al oír que jugarían contra una cabra. Gisli dijo que así era y les pidió que le miraran las manos. Su mano derecha está invertida y su mano izquierda permanece en su posición acostumbrada. Ahora que la miren, su mano derecha está invertida y su mano izquierda permanece. Eso significa que ella ha pasado esta ronda. Y ahora cada uno de ellos tiene que seguir las manos de la cabra para repetir su posición. Si consiguen repetir exactamente hasta el final de la canción, han aprobado. Si no, han perdido. Como suele decirse, es mejor ver una vez que oír 100. Y ya están empezando la primera ronda. El jugador se sorprendió y preguntó, ¿ahora mismo? Gisli les dijo a todos que se prepararan. Y le dio a la cabra una señal para empezar, también. Empezó a sonar la música y a decirles a los chicos que la dieran vuelta o la dejaran, porque la oportunidad de ganar o tal vez de perder. Deja que decidan y no frenes. Y si tienen dudas, que se vayan inmediatamente. Trump empezó a girar los brazos y a mostrar los movimientos. Pero a los jugadores les molestó y dijeron que era demasiado rápido. Empezó la confusión y todo el mundo decía que era malo. ¿Y todos se preguntaban si se habían dado cuenta? Gisli les preguntó, ¿es demasiado rápido? Pero es una pena. Solo 24 personas pasaron con éxito. Al ver la señal en el cuerpo de Urek de que había fallecido. El jugador dijo sorprendido que el mayor había fallecido. Pero Urek le preguntó, ¿cuál es el problema? Gisli dijo que los que pasaron, tienen derecho a reclutar su propio equipo. Cuando vieron que la princesa Zaarda había pasado, empezaron a acercarse a ella y pedirle unirse a su equipo. El jugador al ver que Evelina también había pasado preguntó, ¿el derecho a elegir a los miembros del equipo? Gisli lo dijo bien. El derecho a elegir a tus compañeros entre los que fallaron el juego de la cabra. Se necesita un juego de voltear o dejar para hacer a un jugador un compañero de equipo. Y hay que volver a enseñarles cómo hacerlo. ¿Hay alguno de los que han aprobado dispuesto a empezar? Habrá más elección antes de empezar. Evelina levantó la mano y dijo que estaba lista. Gisli dijo que eso es genial. Evelina puede elegir a alguien de los perdedores. El chico esperaba que Evelina le eligiera a él. Pero cuando la vio pasar, se volvió hacia ella. Evelina se acercó a otro jugador y le dijo que se había fijado en él desde el último desafío. No estaba mal. ¿Estaría dispuesto a formar equipo? El jugador le preguntó si ella pensaba lo mismo. Pero el tipo ni siquiera se sorprendió de que ella eligiera a los otros. Y por supuesto ella no se metería con alguien como él. Gisli dijo que ahora los dos tenían que jugar el uno contra el otro. Trump encendió su música y dijo que si las posiciones de las palmas coincidían, se convertirían en un equipo. Pero si no, entonces Evelina comenzó inmediatamente a realizar las manos. Pero de repente al final sus manos coincidieron. El jugador se disgustó y le preguntó por qué tan rápido. Evelina respondió que era frustración. Pensó que sería de alguna utilidad, pero no quiere estar en el mismo equipo con semejante mediocre. Gisli esperaba esto de un miembro de las 10 grandes familias. Entienden las reglas de la torre y juegan según ellas. Gisli dijo que era una pena que los dos no pudieran entrar en el equipo. Lo que significa que Trump inmediatamente agarró su mano enorme jugador y sacó la lengua. Y Gisli dijo que el perdedor sería sacrificado a la cabra. El jugador gritó y dijo que eso no estaba en las reglas. No lo hicieron. Pero la cabra no pudo detenerse, y abriendo la boca dejó caer el jugador y tragó. Los jugadores se asustaron y gritaron que la cabra se lo había comido. Pero, ¿qué está pasando aquí? Gisli les dijo que, a su modo de ver, si perdían, se convertirían en una ofrenda para la cabra. Pero a cambio, si ganan, pueden decidir si quieren aliarse con su oponente o sacrificarlo. Y así se reclutarán equipos de 3. Todos los perdedores serían eliminados al final. Y ahora estaba claro para Evelina. Incluso en la formación de equipos, como en otras pruebas, el más fuerte sobreviviría. Lo que significa que, si es capaz de replicar los movimientos de la cabra en la primera ronda, tiene la capacidad de eliminar a los que ella quiera del campo de juego. Y Gisli dijo de repente que ahora los ganadores de la primera ronda podrían elegir a sus oponentes entre los perdedores. Zaarda se acercó a la jugadora perdedora y le preguntó si querían jugar. La chica se sorprendió y no esperaba que la princesa se acercara a ella. El rubio también miró a su alrededor, preguntándose a quién debía matar. Y entonces surgió una voz a su lado, pidiendo clemencia. Urek se volvió hacia el jugador que estaba a su lado. El jugador se giró y preguntó al anciano qué había pasado. Urek le ofreció jugar con él. El jugador preguntó sorprendido, ¿con él? Y se congeló en el momento. Urek le preguntó si no quería. ¿No dijo que soñaba con estar en el mismo equipo que él? El jugador bajó la cabeza, pues había hablado, pero ahora había un pero. Urek preguntó, ¿entonces qué es? Gisli dijo inmediatamente que si los que se negaban a jugar serían sacrificados inmediatamente a la cabra. El jugador gritó inmediatamente que iba a jugar.
El jugador estuvo de acuerdo y dijo que mientras las reglas fueran así estaba de acuerdo. Pero en su cabeza se dio cuenta de que era el fin. No había forma de seguirle el ritmo. Urek vio que el jugador empezaba a hablar, pero le dijo que adelantara la cara. El jugador pensó que mirando hacia adelante significaba que iba a voltear. ¿O es que Urek le está tomando el pelo? ¿Y se puede confiar en él? El jugador ni siquiera sabía cómo actuar en ese momento, porque no sabe ni entiende nada. Al abrir los ojos, vio que sus manos coincidían. Inmediatamente se alegró y gritó al anciano que estarían juntos. El jugador le había dicho que no le conocía, así que ¿por qué decidió confiar en él? Después de todo, su vida ahora depende de él, lo sabe, ¿no? Urek respondió que sí, que lo sabe. El jugador preguntó, ¿entonces por qué? No tiene la fuerza suficiente para hacer una apuesta así. Urek respondió que pensaba que el chico le creería. Y como lo hizo, confió en él. ¿Y el trabajo en equipo no se basa en la confianza? Si no es él, ¿entonces quién? Y entonces el jugador vio una mano que se acercaba al anciano y le paró y le dijo que no la tocara. ¿Y son un equipo? La cabra se paró inmediatamente. El jugador empezó a inclinarse y dijo que se disculpaba por haber sido grosero antes. Era un don nadie en el exterior. Tenía suerte de estar aquí. Nunca olvidaría que el anciano confiaba en él. Mientras fueran un equipo, nunca le traicionaría. Urek asintió y respondió al jugador que parecía mayor. Y que podía hablar con normalidad. El jugador dijo que lo entendía. El jugador dijo al veterano que eligiera buenos compañeros y formara un equipo fuerte. De repente, Gisli dijo que la primera ronda había terminado. Por desgracia, solo 7 personas habían empezado a formar equipos. Lo que significa que continuarán. Pero solo un representante por equipo puede participar en el juego. Urek se puso delante de la cabra y empezó a repetir tras ella. Los jugadores dijeron que Urek estaba en medio y añadió un movimiento en falso. Un jugador lo vio y gritó al anciano. Pero Urek le dijo que no armara jaleo. Perdió a propósito. El jugador se sorprendió y preguntó, ¿a propósito? Urek le contestó que mirara hacia otro lado. Y muchos hicieron como él. El jugador preguntó, ¿lo hicieron a propósito? ¿Por qué? ¿Y ya habían identificado a jugadores fuertes en la última ronda, no? Pero, ¿quién querría arriesgarse a empezar la partida con ellos? Preguntó Urek, entonces ¿por qué molestarse ahora en intentar conseguir una elección en esta ronda? Ellos, como él, quieren evitar conflictos innecesarios. El jugador dice que lo tiene todo resuelto. Lo que significa que nadie les atacará esta ronda. Nadie quiere meterse con un oponente fuerte. Urek le contestó que tenía razón. Pero aún así, el mundo está lleno de locos. De repente, Zaarda estaba cerca de ellos y se volvió hacia él. Urek se dio la vuelta y dijo que era de un juicio pasado, ¿verdad? Y es el símbolo de un arma. Zaarda se acercó a él y le dijo que jugara con ella. Todos empezaron a gritar que ganaría la princesa. Urek también se dio cuenta de que se dirigía a él. Le preguntó si quería jugar con él. Y si estaba pensando en matarlo, mejor que se retirara. Zaarda respondió que no. Quiere formar parte del equipo. Claro que, para ello, primero tiene que ganar. Los jugadores gritaron que la princesa quería aliarse con este tipo. Él es de las 10 grandes familias. El jugador también le dijo al senior que esta es su oportunidad. Y, por supuesto, tiene que aceptarla. Urek se disculpó y dijo que no iba a formar equipo con ella. Ya tiene a alguien en mente. A Zaarda no le gustó y preguntó, ¿hay alguien mejor que ella? ¿Y quiere decir si hay alguien mejor que ella? Urek respondió que era simplemente una cuestión de gustos. Zaarda lo aceptó y dijo que no importaba. Ella va a estar en el mismo equipo con él de todos modos. Y es hora de empezar el juego. Urek contestó que solo era una mujer testaruda. Y que sería un regalo para la cabra. Pero en su cabeza no se daba cuenta, ¿era un juego o un flirteo? Si era lo segundo, hablaba en serio. Zaarda le dijo al tipo que no le va a quitar ese papel. Y no va a ceder. Si no quiere morir, que se concentre duro. Los chicos empezaron a mover los brazos al ritmo de la música y al final ambos gritaron que tenían que parar ya. Y mirándose las manos, el jugador empezó a gritar que habían ganado. Urek podía hacerlo todo. Dijo Zaarda como era de esperar. Urek respondió de inmediato que no se uniría a esa mujer. Trump escuchó inmediatamente estas palabras y se dirigió a la princesa Zaarda diciéndole que sería destruida en el segundo juicio. Zaarda gritó a la cabra que se detuviera. Pero la cabra no la escuchó y tragó inmediatamente. Los jugadores gritaron que la princesa Zaarda se había disuelto en el vientre de la cabra. La atrapó y se la comió. Los chicos no daban crédito a lo que veían. A Gisli también le sorprendió que la princesa hubiera abandonado en la segunda prueba. Y hasta Trump se lo comió. Los jugadores preguntaron, ¿qué significa esto? La princesa Zaarda realmente perdió tan rápido.
Pero si va a ser princesa, por ejemplo, ¿qué debe hacer para superar la prueba de selección de las elegidas? ¿Y ese loco imbécil, en qué estaba pensando? El jugador se enfadó y preguntó a Urek qué tenía en la cabeza. ¿Y qué hará cuando se niegue a tener a la princesa Zaarda en su equipo? Urek señaló con el dedo al chico y le contestó que lo elegiría a él. El jugador se sorprendió y le preguntó si era de los que evitaban el contacto visual con la esperanza de no llamar la atención. No tiene fuerza y parece un enclenque. Entonces, ¿por qué él? Urek respondió que había algo familiar en él. El jugador no entendió y le preguntó de qué hablaba. Urek respondió, algo parecido al olor que olió cuando llegó aquí. Un ligero olor a sal o algo parecido. Y ahora podía oler algo parecido. El jugador preguntó al anciano de qué estaba hablando. ¿Se negaba a unirse a la princesa por algún sentimiento? ¿No porque tenía en mente a alguien más fuerte y útil? Urek le dijo al aliado que así era exactamente. El jugador no entendió al anciano y le contestó que se volvería loco. Urek recordó de repente y le dijo a su aliado que no para de decir que Zaarad hizo esto, Zaar hizo lo otro. ¿Qué es esto siquiera? El jugador se sorprendió y pensó que era insondable, después de todo. Este hombre no sabe nada de las princesas de Zaar. Urek escuchó la historia de Gambler y se dio cuenta de que el rey de esta torre era su padre. Y hace mucho tiempo, alguien llegó a esta torre desde fuera y ahora la gobierna. Urek se volvió inmediatamente hacia Cabra y le preguntó si podía revocar su decisión. Pensó que debía conocer al tipo que se hacía llamar rey. Y necesita urgentemente reunirse con él y preguntarle cómo salir de aquí con Fantaminum y los demás. El jugador empezó a gritarle al hombre mayor y a decirle que era él quien se estaba volviendo loco con él. Es demasiado tarde para eso. Urek respondió que no podía hacer nada. Tenía buenas intenciones, ahora apuntaba a ese tipo en la siguiente ronda. El aliado fue tras él y le dijo a Urek que confiaba en su instinto. La cabra empezó inmediatamente a cantar su canción. Los jugadores hablaron y sintieron que cada vez era más difícil. Hisley también dijo que solo 6 personas ganaron esta ronda. Los que se levantaron para el partido ganaron todos y los demás salimos derrotados otra vez. Urek dijo que había llegado el momento de buscar más gente para unirse a su equipo. Evelina también estaba disgustada por no poder entrar en el equipo. Y el juego se vuelve más difícil cuanto más se avanza. Cuando se mataban unos a otros, todo lo que se necesitaba era habilidad. Ahora, no es habilidad, es confianza. Aunque ofrezca al enemigo formar equipo, sin una confianza absoluta, no podrá formar un equipo en este juego. En un lugar donde todos los que le rodean se convierten en sus rivales, ¿hay alguien en quien pueda confiar? El tipo estaba bastante disgustado por haber perdido. Evelina miró al tipo y decidió que no se fiaba en absoluto de él. Pero es demasiado débil. Si se convierten en un equipo, no tienen futuro. De repente, Urek se acercó al chico y le preguntó si querían jugar. Evelina vio a los otros chicos acercándose a Ro. Pero ella ni siquiera sabe quiénes son. Mirando más de cerca se dio cuenta de quiénes eran y pensó que querían formar equipo con este perdedor. Ryu estaba triste antes de eso, porque nadie se acerca a él. No hay nada especial en él, así que nadie se interesa por su muerte y tampoco su equipo. Y en ese caso, es mejor que se pierda y suspenda el examen. Entonces se irá por donde ha venido. A sus suburbios natales, al pueblo de mala muerte donde huyeron todos los abandonados por los dioses. Urek se le acercó y se dirigió a él como a un niño de gorra. Roux empezó enseguida a gritar que era débil y enfermizo y que no representaba ninguna amenaza. No tenía sentido destruirlo. Urek respondió que no, y que no se refería a eso. Quieren formar un equipo con él. Quizá jueguen un partido. Ryu se sorprendió de que los chicos se acercaran a él, y al girar la cabeza vio la cara de Evelyn. El jugador empezó a gritarle y a preguntarle qué estaba haciendo. Quiero decir, fueron los primeros en venir con una oferta para jugar. No había necesidad de interferir. Evelyn respondió que ellos fueron los primeros en entablar conversación y ella la primera en ofrecerse a jugar. Así que estaba en su derecho. Evelyn le dijo a Ro que jugaran con él. Ro se enfadó y les dijo a todos que dejaran de pelearse. De repente, Hisley vio todo esto y dijo que había una disputa. Ya que ambas partes tienen buenas razones para reclamar a un jugador, que Ryu decida. ¿Y a quién, señor Roux, de los que están delante de él elegirá para jugar? Roux respondió que se disculpaba con el primero, pero que deseaba unirse a Evelyn. Ryu extendió las manos y dijo que daría la vuelta a ambas palmas y no haría otro movimiento. No repetiría después de ella. Y que confiaría plenamente en ella. Preguntó Urek, ¿ya se conocían? Evelyn le respondió que no había dudado en absoluto en elegirlo antes. ¿Y tal vez Ro planeó todo esto cuidadosamente para deshacerse de ella? ¿Está intentando engañarla? Si es así, ella no se lo perdonará. Ryu respondió que por supuesto que no. Sin ella, no podrían ser un equipo en absoluto. Realmente quiere formar equipo con ella.
Y es porque está enamorado de ella. Y le gusta tanto. Urek se dio la vuelta inmediatamente y le dijo a su nuevo amigo que tenían que salir de aquí. Después de todo, era inútil. Evelyn se escandalizó y le dijo a Ro que formaba parte de las 10 grandes familias y que tenía muchos más picos que conquistar antes de plantearse el matrimonio. Y es más valiente de lo que parece. Ro respondió que no. No se refería a la boda. Evelyn también extendió las manos y dijo que ella tampoco haría un movimiento. Y ella también cree en él. Y también parecía gustarle en cierto modo. Roux se sorprendió y le dio las gracias. Urek escuchó todas sus palabras y se marchó diciendo que solo había perdido el tiempo. De repente se le acercó un tipo y le dijo que creía que no era tan fácil encontrar un equipo. ¿Por qué no formar equipo con él? Urek se sorprendió y preguntó, ¿con él? El tipo respondió que se llamaba Neo. Puede que no sea tan bueno como él, pero es muy fuerte. Urek se lo pensó y dijo que había algo de verdad en eso. Pero a diferencia de ese mocoso, aquí podía llevarse bien con mucha gente. Y no se fía de él. Neo miró hacia arriba y le dijo a Urek que era un buen juez de carácter. Y no es alguien en quien se pueda confiar, pero aún así, no se interpondrá en su camino. Y ninguno de ellos es su objetivo. Urek vio que ese tipo le mareaba, pero olía igual. Y estos dos se han convertido en un equipo. Y un tipo llamado R.U. exuda olor a sal. Urek aceptó jugar con Neo y dijo que empezaría. Y si lo conseguía, que así fuera. Neo bajó la cabeza y dio las gracias al chico por jugar. Urek se dio cuenta de que aquel tipo había despertado su curiosidad. De repente, Gisli dijo que se había acabado el tiempo asignado. Y la misión del equipo había terminado. Y en este juego, se formaron 10 equipos. Quien no tenga equipo queda eliminado. Y les felicita por haber superado con éxito el siguiente reto. ¿Le sorprendió a Urek que hubiera 10 equipos? Pero solo hay 9. Algo no está bien. De repente, algo ocurrió dentro de la cabra y apareció un sable familiar. Gisli dijo que la batalla mortal en la sala de espera había llegado a su fin. Y los 3 supervivientes se unen automáticamente y siguen adelante. Risley entendió la advertencia en esto, pero aún así sus habilidades son asombrosas. Princesa Zaarda usando hielo. Gisli le dijo que menos mal que habían preparado este juego con antelación. Y la princesa le cogió por sorpresa y no pudo hacer nada. Preguntó Zaarda a la profesora, ¿no fue ella la que lo preparó todo cambiando las normas en el último momento? Gisli respondió que por supuesto que se iba a doblar. Se convirtió en una golosina para la cabra, pero nadie dijo que fuera a ser destruida. Y lo que es más, se encontrarán con ella en la siguiente prueba. Entre los que sobrevivieron a las reglas generales, deben eliminar a una persona cada uno para pasar a la siguiente prueba. Y como su trío no pudo sobrevivir del todo, los llamarían remanentes. Zaarda respondió que era una regla justa. Y en el próximo desafío, vengará su humillación. Hará lo que sea necesario para destruir a ese hombre. Después de todo, él había rechazado su propuesta y se había atrevido a humillarla de esa manera. Nunca se lo perdonaría. De repente, una voz dijo que tenía un mensaje para los administradores de la prueba. La segunda prueba llegó a su fin. Y la prueba fue superada por 30 participantes. Administradores, que estén listos para cumplir con los elegidos y llevar a cabo la próxima prueba. Danjon pulsó el play de la corona y dijo que sería interesante. Y dio órdenes a los administradores para que actuaran. Y que hicieran los preparativos para reunirse con los elegidos. Tras la segunda prueba, llegaron a la nave. Urek preguntó, ¿así que la prueba va a tener lugar aquí? El chico respondió que este era su primer barco. Estoy deseando que llegue el próximo reto. Está muy contento de haber entrado en esta torre. En ese momento salieron el administrador y sus ayudantes. Les dijo a los elegidos que escucharan con atención. Los jugadores empezaron a preguntar, ¿quiénes son estas personas? Pero ellos respondieron, ¿no se nota a simple vista? Son los administradores de las pruebas. El director Raab dijo a los elegidos que los felicita. Y que él está a cargo de este examen. Antes ya habían superado con éxito las difíciles pruebas. ¿Se dio cuenta Urek de que este tipo estaba al mando? Reib siguió hablando y les dijo a los chicos que se habían ganado el derecho a estar aquí. Y pueden sentirse orgullosos de sí mismos y estar preparados para superar la siguiente prueba. Ahora se les colocará en un crucero y se les irá desplazando por las distintas zonas de la planta de pruebas, para realizar el examen. Y si completan con éxito la tarea final en el barco, serán reconocidos como los verdaderos elegidos y podrán subir a la torre. Porque la riqueza y la fama y el poder y la fuerza y el poder son las cosas más importantes. Y el gran viaje en busca de la verdad. Pero un camino de gloria como el que recorrieron el rey Zahar y las 10 grandes familias. Y deben ganarse el derecho a seguir sus pasos. Los recepcionistas pasaron por sus asientos y uno de ellos les decía a los chicos que ahora los que suban al transatlántico tienen que sacar billetes.
Y cada billete será revisado todos los días a mediodía. Así que aconseja no separarse de él. Y ahora pueden pasar de uno en uno. De repente, Urek sintió una especie de aura procedente del final de la cola. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que unos tipos extraños se habían unido a ellos. Después, dentro del revestimiento, todos los jugadores quedaron impresionados por tanta belleza. Después de todo, este revestimiento es como una casa enorme. El chico le dijo a su hijo mayor que mirara también, pues era la primera vez que veía algo así. Urek también se sorprendió y le contestó que todo brillaba. Danjon se puso delante de ellos y dio la bienvenida a los elegidos diciendo que ahora él sería su examinador jefe. Y durante el próximo desafío, estarán en el papel de aprendices. Durante su aprendizaje, recibirán formación en la especialidad que se les asigne. Habrá evaluaciones intermedias para cada especialización. Sus capacidades serán evaluadas por examinadores respetados. Y los estudiantes que se encuentren entre los que hayan obtenido las mejores puntuaciones serán recompensados. Los que queden fuera de la clasificación serán descalificados. Independientemente de los resultados de sus exámenes. El chico se sorprendió y preguntó, ¿descalificado? ¿Significa eso que, aunque apruebes el examen principal, puedes abandonar? Urek pregunta qué son las especializaciones. Neo respondió que eran puestos que ocupaban los miembros de un equipo. Las inventaron los pioneros que habían conquistado la torre. Explorador, rastrea el movimiento enemigo en el frente y causa estragos en el campo de batalla. Y el adepto de la luz permanece al margen, observando y dando órdenes. El lancero trabaja en conjunción con el adepto de la luz para destruir enemigos a larga distancia. Y el guía controla el flujo de Shinsu para exterminar a los enemigos con un poder devastador. Y una posición en solitario. Un esquivador que acecha y captura enemigos. Por supuesto, hay otras especialidades. Pero estas 5 son las principales. Si no las conoce, debe de haber vivido en un lugar muy remoto. Urek se lo pensó un momento y contestó que se podía decir eso. Danjon dijo que ahora anunciaría a los examinadores los mentores de cada especialidad. Y en la primera especialidad, el guía mentor Baskerville. A continuación, adepto de la luz mentor Poudre. Pero los exploradores estarán a cargo de Gisli. Y Heidi estaría a cargo de los lanceros. Y por último, Dungeon dijo que sería el jefe de los exploradores de ostras. De repente, el jugador dijo que a sí mismo, Danjon gritó en voz especialmente alta. Y es un nombre tan extraño. Danjon dijo que ahora habrá una asignación basada en sus habilidades. Y que los jugadores comprueben su especialización. Deberían seguir a sus estimados mentores comprobando el horario. De repente, Urek levantó la cabeza y vio que había llegado hasta el equipo Udil. El chico le dijo a Urek que le habían asignado ser pugilista. Así que tienen especializaciones diferentes. Urek le preguntó, ¿qué tiene de malo? Es genial. Neo se acerca y dice que él también es guía. Acaban en el mismo equipo, pero tienen papeles diferentes. El jugador se alegró y le dio la razón. Urek dijo que era bueno que las especializaciones no se solaparan. No habría rivalidad. Y luego cada uno de ellos debe dar lo mejor de sí mismo para llegar más lejos. Se dirigió directamente al campo de entrenamiento de los Udilchiks. Danjon se reunió con ellos y les dio la bienvenida al equipo de Odles. Y como les había dicho, era su mentor. Y antes, quiere dejar claras algunas cosas. Lo primero que quiere decirles es que el Doyer es una gran especialidad. Y eso significa que los más fuertes entre los elegidos están aquí. Así que no hay lugar para los débiles. Y que los demás pasen hoy por el entrenamiento básico, será diferente para ellos. No tolerará nada que deshonre el nombre de los Odles. Así que hoy van a hacer una prueba de acceso. Quien no la supere, que haga las maletas y se largue del liner. El jugador dijo inmediatamente que esto es una locura. Están atrapados aquí con este tirano. El rubio se sorprendió y preguntó, ¿prueba de acceso? Pensó que habría algún tipo de campo de entrenamiento. Urek respondió que sería una buena idea. Danjon extendió las manos y dijo que era hora de empezar. Los jugadores no sabían qué hacer, porque ni siquiera les había explicado lo que tenían que hacer. Danjon les preguntó, ¿por qué están congelados? Que empiecen a subir uno a uno. De repente Blondie dijo que estaba loco. Y que él iría primero. Se disculpó ante Urek y le dijo que estaba acostumbrado a ir por delante en todo. El chico no discutió y le dejó ir primero. Danjon se regocijó y dijo que tenían su primer voluntario. Y antes de que empiecen, que se ponga este cinturón. El rubio cogió el cinturón azul y preguntó, ¿este? Y de repente el cinturón chupó inmediatamente su cinturón y se ató solo. El rubio no entendía cómo. Después de todo, casi no podía moverse. Danjon le dijo que se callara inmediatamente y que se diera un poco de prisa. Danjon decidió enseñarle a sujetar bien el cinturón y se lo fue enseñando todo él solo. Agarrándose los cinturones, Danjon dijo que era hora de empezar. Y les dijo a todos que prestaran atención.
¿Cómo es la posición inicial? Y cuando los jugadores agarren el cinturón, haz que levanten el torso para apoyarlo contra su adversario. Y que se sepa que empieza el juego. Urek observaba y no tenía ninguna gana de hacer algo así con este tío. Durante el juego, Danjon les dice que ya han empezado y que no están parados en un poste. Que enderecen la espalda y mantengan los pies en el suelo. Y si continuaba así, sería arrojado al suelo. Justo entonces, Danjon demostró cómo hacerlo. Y cuando su espalda empezó a tocar el Shinsu en el suelo, perdió. El tipo no pudo hacer nada y cayó al suelo con un fuerte golpe. Dijo el jugador, como se esperaba de un oficial. Lo bajó de un golpe. Danjon se sacudió las manos y dijo al siguiente que subiera. Pero vio que no había más que quisieran venir. De repente Urek levantó la mano y dijo lo que deseaba. Pero Danjon continuó diciendo que tenían miedo, y que les daría una oportunidad extra a los 3 primeros jugadores, incluido el primero. Los 2 jugadores dijeron inmediatamente que se iban. La chica también decidió que sería mejor volver a intentarlo más tarde. Urek se enfadó y dijo que tendría que volver a esperar. Le preguntó al tipo que estaba a su lado por qué no iba. El tipo respondió que no encaja en ninguna clasificación. Es alérgico a ese tipo de cosas. Urek dijo que lo entendía y no le molestó. Pero el tipo vio que su aliado era simplemente raro. En ese momento, en la sala de máquinas del transatlántico, Zaarda dijo que habían conseguido colarse sin ser vistos. Y se ha dado el primer paso. Y al entrar en el transatlántico, a cada uno de los elegidos se le entregaba un billete. Si cogían los billetes y esperaban a que pasara la noche, se convertirían en sus legítimos propietarios. Y así podrían superar plenamente la prueba. Ahora ella sugiere que se separen y encuentren sus propias víctimas. El equipo responde a la princesa que todo se hará. Zaarda recordó que Urek había sido asignado a los Odles. Antes de que acabara la noche, el billete de Urek estaría en sus manos. El rubio vio que ambos jugadores eran derribados al instante. El tipo sintió como si sus pies se hubieran clavado en el suelo y hubiera perdido la capacidad de moverse. Y no había forma de levantarlos. Pero Danjon les dijo a los chicos que eran defectuosos. Y llamó al siguiente elegido para probar suerte. Pero Urek vio que esta admin estaba llena de energía. Pero Danjon miró bajo sus pies, vio a la jugadora y preguntó ¿qué está haciendo? Que abandone el campo inmediatamente. La chica se disculpó y contestó que sus piernas no le obedecían. Danjon le dijo que no había necesidad de mostrar su impotencia. La gente débil no debe estar aquí. Que suba inmediatamente. Urek se acercó a la muchacha y le dijo que la ayudaría. Pero Danjon levantó la vista y vio una cara muy familiar frente a él. Urek la ayudó y le preguntó si estaba bien. La chica dijo que sí y le agradeció su ayuda. Después se puso el cinturón y preguntó al profesor si podían empezar. Y hasta se ha quitado los zapatos, porque este juego promete ser divertido. Y tiene que averiguar qué misterioso poder está usando. Urek le dijo al administrador que ya que le había mostrado el poder de este lugar, a cambio le mostraría el poder que existía fuera de la torre. Danjon pensó, ¿qué le pasa a este elegido? No puede saber cómo usar bestias divinas. Entonces, ¿por qué las bestias reaccionan de forma tan extraña ante él? Urek se puso en pose de lucha y le dijo al maestro que era hora de empezar. Danjon le preguntó qué estaba haciendo eso. Urek se rió y contestó que solo repetía tras él. Que se diera un poco de prisa y empezarían. ¿O el profesor estaba asustado? Danjon se enfadó y dijo que el chico era un loco idiota. ¿Está loco o qué? Y como él lo ve, el tipo solo está fanfarroneando, tratando de ocultar su miedo detrás de una máscara de confianza. Y hacer que agarre su cinturón inmediatamente. Urek dijo que así era, que era hora de empezar. Danjon agarró su cinturón y se dio cuenta de que este tipo era solo el elegido y ya tenía tal poder. De repente, Urek le dijo al profesor que era bastante impresionante para su tamaño. Y esperó que no le decepcionara. Tras decir eso, Danjon se enfadó y empezó a empujar al tipo. Urek aprovechó el momento e hizo un tajo y tiró al profesor al suelo. Danjon ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de cómo había sucedido y se quedó tumbado en el suelo después. El resto de los elegidos se escandalizaron ante tal ocasión, pero se alegraron un poco por él. Pero empezaron a gritar que el administrador había sido derrotado. Fue el chico rubio quien derrotó al administrador. Danjon empezó a decir que está mal. No cuenta. Se resbaló solo. Estaba conteniendo la fuerza para no matarlo, así que perdió el equilibrio. Y por supuesto que no cuenta. El elegido le preguntó de qué estaba hablando. Vio claramente cómo lo derribaban. ¿Y cuáles son esas ridículas excusas? Después de todo, un hombre con el alma tan sucia como su pelo. Parece una estadística fea, y es mezquino y maleducado. Como era de esperar de la vieja generación, no saben admitir en absoluto sus meteduras de pata. Danjon se enfadó y gritó a los elegidos que se callaran.
Este grito fue tan fuerte y poderoso que las ondas sonoras levantaron el agua del suelo. Se preguntó Urek, y se dio cuenta de que, aunque aquel hombre parecía estar demasiado emocionado y soltando palabrotas, algo en sus palabras tenía sentido. Y por alguna razón, definitivamente se estaba conteniendo. Nunca vio el poder que quería descubrir. Urek le dijo al administrador que era cierto. Él también lo había sentido. No tuvo tiempo de hacer nada antes de que cayera el administrador. Así que fue un error suyo. Dan-hong respondió que él también se había dado cuenta. Urek dijo que sugiere cancelar este intento y volver a intentarlo. Dan-hong preguntó, ¿no estaría eso dentro de las reglas? El tipo respondió que por supuesto que sí. Quiere una victoria justa. Dan-hong pensó, ¿qué le pasa a este mocoso? ¿Por qué es tan santurrón? Dijo que ser capaz de admitir la verdad era un buen rasgo. Que se prepare. Urek y Dan-hong agarraron sus cinturones y el tipo le dijo, prepárate. Dan-hong creía que incluso sin usar el Shinsu mejorado, ganaría definitivamente. Era descuidado, pero esta vez ganaría con la fuerza bruta. Diciendo que era hora de empezar, Urek lo levantó inmediatamente en el aire. El elegido se echó a reír de inmediato y gritó para que todos lo vieran. Esta vez sacó a relucir al administrador. Urek preguntó durante su lucha, ¿qué le pasa? Qué aburrido. Que use ya su poder. Dan-hong vio que el imbécil se burlaba de él. Urek le dijo que le mostrara la fuerza con la que le había atacado durante la prueba. En ese momento, en el campo de entrenamiento de los Kopyaks, Heidi saludó a sus elegidos. Heidi dijo que, como les habían dicho, era la mentora de los Kouplende. Y como su instructora, empezaría a enseñarles todo a partir de hoy. Y hoy van a hacer una simple sesión de lanzamiento de jabalina. Es un pequeño ejercicio para hacerse una idea de su nivel. Y no hay necesidad de estar nervioso o tener miedo de intentarlo. El tipo se sobresaltó y se incomodó al ver la mano de ella girar a una velocidad vertiginosa. Heidi les demostró su capacidad para luchar y actuar sin que el enemigo se diera cuenta. Mostró habilidad incluso para lanzar una lanza, y al ver el blanco frente a ella le dio justo en el centro. Los elegidos dijeron que era genial. Heidi preguntó a los chicos quién quería empezar. A los elegidos les gustó mucho y todos querían probarlo. Pero RU lo miraba y no se movía. RU permaneció todo este tiempo mientras el resto de los elegidos probaban y aprendían a lanzar una lanza. Los elegidos han dicho que son un puñado de aficionados. Que miren y aprendan cómo se debe hacer. El elegido cogió una lanza y con velocidad la lanzó y acertó de lleno a 30 puntos. Chosen preguntó si lo habían visto. Heidi respondió que no estaba mal. Incluso impresionante. Pero Rou pensó que era terrible. Ni siquiera podía sostener la lanza. Se había esforzado al máximo, y era una lástima. Todo el mundo podía lanzar una lanza lo suficientemente lejos, pero no él. ¿Y por qué fue elegido en primer lugar? El elegido se le acercó y le preguntó qué hacía aquí. RU se levantó y respondió que simplemente no podía lanzar la lanza. El elegido le dijo que era su primera vez, que no se alterara. No puedes taparte la nariz. Lo había visto durante el último juicio, ¿no? Ro era bastante guay. Y su nombre es Roan. Roan le estrechó la mano y le dijo que era un placer conocerle. Y que no debía enfadarse. Después de todo, Junior quería llevarlo al equipo. Y estaba seguro de que tenía su propio talento oculto. Rose se sorprendió y le preguntó si era cierto. Francamente, le parecía que no servía para nada. Roan respondió que confiaba en el instinto de Junior. Definitivamente va a ser alguien especial. Como todos ellos. No podían formar equipo, pero cuando el más joven lo eligió, empezó a caerle bien. Así que permanecerán juntos y se esforzarán al máximo. Y él le enseñaría a usar el poder. Roan cogió la lanza y le dijo al más joven que observara con atención. Pero RU lo veía como un hombre muy bueno. Y Evelit también, hay mucha gente buena en la torre. Y RU le está agradecida por ser amable incluso con una criatura tan condenada como él. En ese momento, los pocos elegidos en el campo de entrenamiento de los Soudelmen gritaban que ese tipo era algo. Y se las arregló para levantar al administrador del juicio de un golpe. Y le gritó al tipo que lo tirara. Dan-hong vio que este elegido era un bastardo. Pero, ¿qué clase de poder tenía? Pero Urek lo vio como un alivio. E incluso en la oscuridad, la luz encuentra su camino. Su poder regresa gradualmente. Urek preguntó al maestro por qué no quería mostrarlo. El poder que había mostrado cuando le había atacado la última vez. Y si no empieza a usar la fuerza ahora mismo, sufrirá una humillación. Dan-hong respondió al elegido que si se refería al nivel de Shinzhou, bien, se lo mostraría. E inmediatamente procedió a mostrárselo. Urek sintió inmediatamente que era ella. El poder que había sentido antes. Su cuerpo se endureció y se volvió tan pesado como la piedra. Y hay alguna energía aquí, desconocida para él, que lo hace más fuerte. Pero, ¿qué es? Pensó.
Y Danjon vio que el elegido era un idiota. Y está fascinado por un poder del que no tiene ni idea. Sin embargo, tal curiosidad conduce a la muerte. Danjon le dijo que ahora no podía usar imprudentemente ese poder contra él. Urek se sorprendió y preguntó ¿qué? Danjon respondió que había una norma en la torre según la cual los funcionarios no podían perjudicar a los cargos electos sin un permiso especial. Y sin la aprobación del administrador o el consentimiento mutuo. En el peor de los casos, será despojado de su cargo o destruido. Y si usa toda su fuerza aquí, su cuerpo, incapaz de resistir el Shinsu, se partirá por la mitad y morirá al instante. Y entonces será despedido y pasará el resto de su vida huyendo. Urek dijo que era extraño escuchar tales palabras de un hombre en manos del elegido. Aunque lo hiciera, no moriría. Le preguntó Danjon al tipo, ¿acaso creía que caería en una provocación tan barata? Mejor sufrir una humillación que dejar que te arruinen toda la vida. Y tiene una sugerencia. Urek se sorprendió y preguntó sorprendido, ¿una sugerencia? El administrador respondió que sí. Que escuche y se dé cuenta de que no es un mal negocio. Tendrán un duelo en 3 días, que estará sujeto a la aprobación del admin. Y pondrán sus vidas en juego. No conoce todos los detalles del próximo desafío, pero se llamará el juego por la corona. Por lo que él sabe. Habrá un espacio donde podrán luchar sin ser vistos. Y si la pelea es consentida y secreta, irá a por todas. Sus vidas están en juego. Quiere una batalla de verdad, no estos juegos aburridos, ¿no? Tiene razón, ¿no? Respondió Urek, sonando tentado. Danjon pensó que el chico era tonto, pues había caído en la provocación tan fácilmente. Pero de repente también dijo que había una condición. Le dejaría ir inmediatamente y caería él mismo, y luego admitiría la derrota. Urek preguntó por qué iba a hacer eso. Danjon respondió que si lo hiciera, dejaría que todos los demás hicieran ese examen. Urek dijo que eran muy buenas condiciones. Soltó el cinturón con un apretón de manos. Urek fingió resbalar e inmediatamente cayó al suelo. No volvió a moverse durante unos segundos. Urek se levantó y dijo que se había caído. Pero los chicos estaban en estado de shock y no podían creer tal cosa. El elegido gritó que, como era de esperar de un administrador de prueba, una vez quiso y se volvió invencible. Su cuerpo se puso rígido y se desmoronó como una piedra. ¿Y dónde está la fuente de este poder extraterrestre? ¿Viene de su pelo sucio? Y ahora se daba cuenta de que antes había tenido suerte. Danjon respondió que sí. Pero tampoco estuvo mal. Aunque resbaló, fue capaz de derribarlo. Preguntó a los elegidos si lo habían visto. Eso es lo que significa ser un verdadero pescador. En esta prueba, vio el potencial que hay en él. No iba a descalificar a nadie desde el principio. Quería ver cómo actuarían en una situación crítica. Así que todos pasaron la prueba de acceso. Los elegidos se quedaron estupefactos y preguntaron si el administrador decía la verdad. Danjon respondió que sí, que era exactamente así. Y todos son bienvenidos a los Soudilniks. Los elegidos se alegraron y dijeron que no entendían nada, pero aprobaron y eso es lo más importante. Danjon se dio la vuelta y le dijo al elegido que estaría en el local en 3 días. Va a matarlo. Pero Urek no le dejaba hablarle así y le respondía del mismo modo. Y vio en su mente que, aunque no era su tipo, le gustaba. Danjon dijo que todos volvieran a sus habitaciones. Recién llegados, podéis repartiros. Las habitaciones están divididas por equipos. Ureki se dio cuenta de que no tenía ni idea, pero hacía mucho tiempo que alguien no le desafiaba, poniendo toda su vida en juego. Y hacía mucho tiempo que no luchaba contra alguien que se arriesgara sin cargo de conciencia. Los elegidos salieron de la sala de entrenamiento y ya decían que estaban cansados, y querían ver ya su habitación. De repente, una chica corrió junto al elegido y Urek la reconoció un poco. Le preguntó, era una de las elegidas que había pasado la prueba, ¿verdad? La elegida contestó que sí. Quería decirle que le estaba agradecida por tal acto. Y le deseó un buen descanso. Urek ni siquiera se dio cuenta de lo que era ahora. Y vio que había llegado la hora de su primer amor. Y se alegró de haber entrado en la torre después de todo. La chica vio cómo Urek se ruborizaba, y ahora se daba cuenta de que tenía razón. Y este tipo es definitivamente un solitario en la vida. Puede parecer simple y tonto, pero en realidad es fuerte y fácilmente sugestionable. Y los puntos de la primera prueba de acceso van para ella. Pero Zaarda le siguió y vio a la elegida correr por el pasillo donde estaba Urek. Pero se prometió a sí misma que esta noche se llevaría su billete y su vida para siempre. Pero de repente el elegido se fijó en ella y empezó a gritar que había llegado una princesa. Pero Zaarda salió y le preguntó quién era. El elegido levantó las manos y respondió que se rendía. Y dijo que era él quien había sobrevivido con ella en el edificio en llamas. Zaarda se dio cuenta de quién era y le dijo que tuviera un poco más de cuidado. Después de todo alguien podría estar espiándoles. El elegido dijo que se disculpa.
Pero tenía una oferta. Zaarda sintió curiosidad y le preguntó cuál era la oferta. El elegido respondió que veía que la princesa había perfilado a este hombre, ¿le importaría que se uniera? Él también quiere recoger una de sus entradas. Preguntó sorprendida la princesa, ¿unirse? Pero, ¿por qué demonios iba a querer hacer eso? El chico respondió que tal vez no fuera necesario, pero lo cierto era que quería unirse a ella. Y si ella lo aceptara hasta que este calvario terminara, no, incluso después de eso. Él se dedicará a ella. La princesa se disculpó y respondió que es muy selectiva a la hora de elegir a los miembros de su equipo. En ese momento, Rohan preparó una bolsa de refrescos y dijo, «Esto es alucinante. Este sitio mola mucho. Acaban de sacar una entrada y todo el mundo se lo lleva y las bebidas son gratis». Ro dijo que es realmente como el cielo. Pero de repente Urek los vio y dijo que como lo ve, los chicos se están acercando. Rohan le preguntó a Urek si quería unirse a ellos. El chico respondió que era genial y que podían hacerlo en su habitación. Inmediatamente después se fueron a sus habitaciones y empezaron a abrir refrescos y a beber. Preguntó Roux, etiquetada con 50, ¿así es como llaman a una bebida carbonatada? Rohan dijo que sí. ¿Nunca la había probado? Dicen que enfría el cuerpo. Que la pruebe. Ro lo probó y dijo que era un poco amargo, pero parece que empieza a notar el sabor a gaseosa. Pero de repente se abrió la puerta y entró Evelyn. Les preguntó si llevaban bebiendo gaseosas desde el primer día. Y no dejes que Rohan le enseñe a Ro ninguna rareza. Y es imposible que ese refresco dulce sea bueno para su cuerpo. Pero Urek vio que su puerta acababa de abrirse de golpe y se lo dijo. Evelyn se acercó a Ro y le dijo que él le había dicho que solo estaba visitando a los próximos elegidos, por lo que se preguntaba por qué tardaba tanto. Pasaba el tiempo con gente mala, haciendo cosas malas. ¿Cómo le encuentras sentido a eso?, se preguntó. Y ahora estaba decepcionada de él. Ro le gritó mientras recibía un puñetazo en los ojos que se estaba disculpando. Evelyn le dijo que era inaceptable ser amigo de esta gente. Y todos aquí son enemigos. Que se lo explique ahora mismo. Evelyn miró a los chicos y les dijo que aquellos bichos raros eran todos sus enemigos. Rue preguntó a la chica, ¿y el puesto de exploradora? Evelyn se sonrojó un poco en ese momento y al ver el refresco delante de ella cogió la botella y bebió. Y los chicos la apoyaron en ese momento. Urek se sorprendió y dijo que daba aún más miedo cuando estaba enfadada. Pero Ro intentó detenerla y le preguntó qué había pasado. El elegido caminaba junto a ellos en ese momento y vio que no se comportaban suficientemente y que no entendían nada. Y ni siquiera se dan cuenta de que les puede pasar algo en cualquier momento. La princesa seguirá yendo a por ese tipo de pelo plateado. Y mientras tanto solo tiene que robarles uno de los billetes. Entonces, aunque la princesa lo odie, no tendrá más remedio que aliarse con ellos. Y por mucho que ella lo odie, él encontrará la manera de entrar en su equipo. Roux preguntó a Evelyn, ¿pasó algo en el lugar de entrenamiento de los exploradores? La chica respondió que el hombre le había obligado a hacer lo que más odiaba. Roux empezó a reconocer inmediatamente y preguntó quién lo había hecho. Evelyn respondió que había sido su instructor de posición. Preguntó Roux con sorpresa, ¿la obligaban a hacer algo que odiaba? Una persona así no merecía ser instructora. ¿Y qué la obligaba a hacer exactamente? Evelyn respondió que la habían obligado a acariciar a un cachorro. Ro empezó a gritar que para ser obligados a hacer tal cosa ni siquiera eran humanos. Pero entonces Roux se detuvo y preguntó, ¿cachorro? Evelyn lloró y respondió que sí. Y cuando se enteró de lo de su familia, pensó que podría tener talento para convertirse en una ánimo. Pero ella odia tocar a los animales. Así que dijo que no quería y no lo tocó. Y entonces el instructor se enfadó y dijo, ¿cómo puede ella aparecer de la familia de Luopovia? ¿Y ni siquiera ser capaz de hacer eso? Y que le traiga un poco de soda. Esta noche, beben y festejan mucho. Ro dijo que la señorita Evelyn tenía ese problema, pero que no le gustaban los cachorros. Evelyn respondió que le gustan los animales bonitos, pero que no los odia. No le gusta tocarlos. Y si lo toca, se rompe. Urek le preguntó, ¿es esa su posición? Pero de repente, Urek se fijó en Neo y le dijo que no le hiciera caso y que hablara también con ellos. Neo le contestó que eso significaba que sabía que estaba aquí. Urek dijo que no era tan tonto como para no darse cuenta. Neo respondió que no estaba mal. Solo le hicieron hacer algo como una simple prueba. Neo demostró sus habilidades y dijo que era algo así. Le dijeron que lo creara. Ryu dijo que este es el poder. Evelyn se dio cuenta inmediatamente de lo que era y preguntó si era Shinsu. Urek dijo que es el mismo tipo de poder utilizado por los vigilantes de la prueba y los rancheros llamado Danjon. ¿Verdad? Neo respondió que sí, aunque aún estaba lejos de ser perfecto. Urek dijo que le enseñara también. Pensó Evelyn, una persona corriente sin historia que acababa de entrar en la torre,
y que dirigía a Shinsu solo un día después del entrenamiento de posición. Y no es una persona normal, tiene que vigilar de cerca a este tipo. La princesa recordó que el control de billetes estaba previsto para medianoche. Quedaban unas 4 horas. Incluso compró un seguro, así que no hay necesidad de entrar en pánico. 30 minutos antes del control de billetes, cuando todo el mundo debería tener su billete consigo, es el momento perfecto para actuar. Al cabo de unas 4 horas, Urek se despidió de sus amigos y les dijo que se cuidaran entre ellos. Evelyn estaba completamente relajada y ni siquiera se daba cuenta de que estaba hablando y gritando. Mientras Ro intentaba calmarla y llevarla a la habitación. Urek se volvió hacia el elegido y le dijo que ahora que todos se habían ido, tal vez podría enseñarle lo que ella había hecho antes. ¿Ese Shinsu o como se llamara? Neo preguntó si había que cerrar la puerta primero. Es visible desde la calle. Y no creía que Urek tuviera un carácter tan molesto. Neo dice que el Shinsu es la sustancia sagrada que llena esta torre. Les deja descansar, comer, dormir y le molesta un poco. Y ruso, de todos modos, atando este Shinsu a un área, puede ser usado para varios propósitos. Esta área se llama habitación. Urek le preguntó cómo lo hacía. Neo respondió que había 2 maneras. Puede extraer el Shinsu que fluye con precisión por su cuerpo, o puede comprimir el Shinsu en el espacio que le rodea. Extrae la máxima cantidad que puede almacenar en su cuerpo. Controlar el Shinsu en el espacio es una habilidad que solo pueden adquirir las personas con un talento extremadamente raro, e incluso entonces solo tras un largo entrenamiento. Urek le preguntó que cómo demonios sacaba a Shinsu de su cuerpo. Neo le respondió que lo visualizara. El niño se sorprendió y preguntó cómo imaginar. Neo le contestó que imaginara que tenía una pelota redonda delante de él. Luego intentó hacer un agujero en esa pelota y conectar un pequeño tubo entre ella y su cuerpo. Y a través de 3 tubos dejó que el agua de su cuerpo fluyera dentro. Y así es como llena la sala de Shinsu que creó. Urek dijo que estaba llenando la habitación que había creado. Y durante el proceso dijo que creaba la habitación y luego la llenaba. Neo observó todo el proceso y le dijo a su aliado que la llenara ya. Al abrir los ojos, Urek dijo que no aparecía nada, pero se equivocó un poco en sus palabras. Neo respondió que por supuesto. Nadie acierta a la primera. Preguntó Urek, eso lo acababa de aprender hoy, ¿no? Neo contestó que era un genio, aunque que capullo sin talento era. Urek seguía hablando, definitivamente sentía algo. Neo dijo que no es algo que ocurra instantáneamente. La mayoría de los ordinarios no son capaces de hacerlo en toda una vida. Urek empezó a probar sus nuevas habilidades una vez más y ordenó que la energía llenara el recipiente. Inmediatamente, todo empezó a temblar de forma inesperada. El director corrió inmediatamente a la habitación de Danjon y le dijo que saliera inmediatamente. Danjon estaba dormitando en ese momento y se despertó con un grito y preguntó qué pasaba. El director respondió que un gran número de Shinsu aparecen en el fondo del crucero. Danjon salió corriendo y preguntó qué pasaba. ¿Qué estaba pasando realmente? El tipo respondió que todo estaba bajo la nave. Danjon se acercó al borde de la nave y se quedó estupefacto ante lo que vio, no entendía cómo podía ser. Urek se enfadaba en ese momento y decía que no funcionaba nada. Neo respondió que porque no era fácil hacerlo de inmediato. Danjon empezó a gritar de repente que el Shinsu se estaba haciendo más grande. Y para todos los que normalmente iban a bordo, debido a los repentinos cambios meteorológicos a lo largo de la ruta, el rumbo del crucero se vería radicalmente alterado. Rohan también vio todo esto y preguntó qué estaba pasando. Danjon hizo un gesto para que todos se prepararan para atacar. Y a todos los residentes a bordo, les pide que se preparen para el impacto. Y agárrense fuerte. Neo le preguntó al tipo qué había pasado. Urek respondió que parece que ha pasado algo fuera. Saldrá a por refrescos y también irá al baño. Danjon preguntó, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Quién fue el genio que lo hizo? El chico respondió que no lo sabía, porque había aparecido de la nada. Danjon preguntó quién era el supervisor jefe de las pruebas. El chico respondió que no lo sabía. Se marchó sin decir a dónde iba. Danjon pensó inmediatamente en ello y se dio cuenta de que volvería de nuevo al palacio. Y dijo a los demás que debían bloquearlo todo lo posible. No podemos dejar que destruyan la nave. Diles que traigan al observador jefe de la prueba que controla las olas. Danjon miró todo esto con asombro y se preguntó, ¿qué clase de Shinsu es este? Nunca había visto un Shinsu tan brillante en toda su carrera de ranque. Danjon de repente miró más de cerca al oír la voz, preguntando, ¿qué era eso de hace un momento? Parecía haber escuchado algo de ese Shinsu. Preguntó Danjon, ¿se equivoca? Y empezó a gritar asustado que era Shinsu que seguía creciendo. Todos gritaban de miedo porque no sabían cómo detenerlo. Ro también salió corriendo y preguntó qué estaba pasando realmente. Y si seguía así, el barco se hundiría.
El elegido del equipo de la princesa se dio cuenta de que no se trataba de un caos cualquiera. Se llevaron a la chica sin talento de las 10 grandes familias y la trasladaron a otra habitación. Y ahora son los únicos en este momento que pueden hacer lo que han planeado. Y eso es una gran fortuna para ellos. No sabe qué ha pasado fuera, pero cuando todo es un caos, esta es su oportunidad. Inmediatamente corrió detrás de ellos y decidió atacar. Pero Rohan sintió que se acercaba y viéndole con el rabillo del ojo apartó a Ro de un golpe salvándole la vida. Pero a Rohan le dolieron un poco las armas del enemigo. Le preguntó quién era. Y Ro le preguntó a su amigo si estaba bien. El enemigo le contestó que había pasado por alto un punto vital. Pero sabía que su objetivo final era formar equipo con aquel tipo de pelo plateado y hacerse hombre. De momento, tiene que conseguir al menos un billete a toda costa. Y primero tiene que robar el billete de un tipo llamado Roux. Y es natural atacar a los débiles. Pero Urek estaba en el lavabo cuando de repente la puerta se abrió muy deprisa. Dijo Urek, con las luces parpadeando y todo temblando. Ya estaba cabreado por no haber podido hacer ese Shinsu, y ahora se le ha estropeado el humor. Pero entonces entró Zaarda y gritó su nombre. Urek se cubrió el cuerpo y respondió que era el baño de hombres. Zaarda le preguntó si era consciente de que estaba sola aquí. Urek preguntó por qué a las chicas de este manual les gusta romper puertas. Y que no le diga que lo siguió al baño para invitarlo a salir. Zaarda respondió que había venido a robarle el billete. Urek se sorprendió y preguntó, ¿qué? Zaarda respondió que el supervisor del examen le dijo que si podía robar el billete, podría volver a presentarse al examen. Le preguntó Urek, ¿lo decía en serio? Zaarda respondió que sí, que eso era exactamente lo que necesitaba. Urek dijo que pensaba que ella necesitaba algo para subir al crucero, pero ¿realmente tiene que ser un billete? Zaarda respondió que no, que en realidad ya no importaba. Urek preguntó, entonces, ¿por qué le sigue? ¿Es una acosadora? Pero como ella probablemente ya sabe, él es fuerte como el infierno. Solo quería que ambos pasaran el examen. Así que deja que vaya a robar a otra persona. Zaarda respondió que no y dijo que iba a recoger su billete. Inmediatamente se abalanzó sobre él por detrás. Y ya sea como pareja o como presa, siempre apuntan al más fuerte. ¿No es así? Urek dijo que era incluso problemático. Pero para un caballero como él, luchar contra una mujer es todo un reto. Pero si llega tan lejos, que se prepare para admitir que solo él será el ganador. De repente, Neo sintió algo extraño y pensó, ¿qué ha sido ese terremoto? ¿Habrá pasado algo fuera? Pero cuando miró a la vuelta de la esquina vio a los chicos luchando contra el forastero. Y están en grave peligro, pues ya se ha derramado sangre por el suelo. Evelyn también se había recuperado y se dirigía al señor Lu en sueños diciéndole que tenía la garganta seca. Cuando abrió los ojos, gritó a Ro que le trajera agua. No podía levantarse de la cama. Roux preguntó a su enemigo cómo podía estar aquí. Vio claramente que no había superado la prueba. Rohan también se sorprendió y preguntó, ¿están viendo un fantasma? ¿Y por qué les ataca a ellos en concreto? El elegido tomó las agujas de sus 5 dedos y con todas sus fuerzas apuntó directamente a los chicos. El elegido tomó sus 5 dedos y los apuntó directamente a los chicos. Al elegido le pareció genial. Y no sabía por qué Rohan había tenido ese gesto, ya que se habían ayudado mutuamente. Si lo hace bien aquí, puede conseguir el billete de ambos, y eso es aún mejor. Pero de repente vio una sombra detrás de ellos y dijo que allí había un extraño fantasma. Evelyn apareció en el horizonte y le dijo a su enemigo que entonces pensaba de verdad que se lo había comido. Una cabra. Pero, ¿cómo se las arregló para arrastrarse fuera del estómago de cabra? Cuando el elegido la vio, se enfadó mucho, y los chicos se escandalizaron de que se despertara tan temprano. El elegido le dijo que se había desmayado porque estaba borracha. ¿No? Le preguntó Evelyn. ¿Por qué iba a beber algo tan perjudicial para su cuerpo? El elegido respondió que era obvio, ella acababa de caer sobre su espalda. Estaba tan borracha que ni siquiera se dio cuenta de dónde estaba. Evelyn dijo que, para empezar, estaba bebiendo bebidas gaseosas, no alcohol. ¿Y quién se emborracha con refrescos? Es solo un truco publicitario. El elegido se sorprendió y preguntó si se trataba de un juego publicitario. Evelyn respondió que si estaba borracha de algo, no era de alcohol ni de bebidas gaseosas. Pero era el olor del señor Lu rodando sobre su espalda. ¿Está borracha ahora? Rohan también se enfadó y dijo que se iría a su habitación. Pero Evelyn se enfadó y le pinchó los ojos con los dedos. Evelyn dice que no entiende cómo se las arregló para arrastrarse de nuevo fuera de la garganta de Goat. Pero ella no puede perdonarlo por atacar al señor Roe. El elegido preguntó sorprendido, ¿qué? ¿Y si ella no quería perdonarle? Pero Evelyn no le dirigió la palabra y se abalanzó sobre él dándole un puñetazo. Evelyn se lo dijo enseguida, él también pregunta ¿qué va a pasar?
Incluso con tanto cosido, ¿no puede entender lo que está pasando? Y no es el cálido abrazo de su madre, es la torre interior. ¿Realmente cree que la torre interior es lo mismo que su culo interior? Y que no toque lo que es suyo. E inmediatamente le atacó con su técnica y le dijo que se muriera. Pero la elegida no se dejó intimidar por esto y decidió responder diciéndole que estaba loca. Pero Evelina aprovechó el momento y se apartó para esquivar el ataque. Y dijo que la verdadera basura eran sus habilidades. Evelina no jugó mucho con él y esquivó un contraataque con los brazos. Y después de eso, corrió hacia él y le propinó varias patadas con las piernas dirigidas directamente a la cabeza. Pero ella no se detuvo ahí, y continuó golpeándole como si fuera una bolsa de basura. El elegido estaba completamente molido a golpes y ya no podía ni moverse. Rohan miró todo esto y dijo que era increíble. Y es una de las 10 grandes familias capaces de acabar con cualquiera que toque a sus seres queridos en un santiamén. Pero, de repente, el administrador se dirigió a todos los elegidos y les dijo que los billetes iban a ser comprobados ahora por la tripulación. Y pidió a todos que prepararan sus billetes. Y el control de billetes empezará dentro de 10 minutos. El hombre empezó a comprobar las entradas y pidió a todos que mostraran sus billetes. Y amenazó con que si los elegidos no le enseñaban los billetes, se los comería. En ese momento, Zaarda intentó dominar al tipo y arrebatarle el billete para seguir superando el examen. Pero Urek seguía esquivando, y ella no podía alcanzarlo con su arma. Zaarda fue muy seria contra él, y ni siquiera hubo un sentimiento de piedad o preocupación. Urek se dio cuenta de que era la princesa Zaarda. Y sus habilidades son diferentes a las de los demás. Urek se volvió hacia ella y le dijo que había oído que era hija de alguien llamado el Rey de la Torre, ¿es cierto? Zaarda respondió que biológicamente no, pero si se refería a su relación actual con el rey Zaar, entonces sí. Urek preguntó qué significaba eso. La princesa respondió que era una especie de hija adoptiva del rey. La familia Zaar selecciona a las chicas con más talento de la torre para que se conviertan en princesas Zaar. Y las princesas elegidas toman prestado el poder de Zaar para subir a la torre. Urek escuchó y dijo que era un sistema muy complicado. Zaarda le replicó que ni siquiera sabía nada de las princesas Zaarda. Urek esquivó inmediatamente su ataque y le preguntó si estaba segura. Exacto, pero solo información de la torre. Si gana esta pelea, ¿se echará atrás después de que él le haga un solo favor? De repente, durante el ataque, Urek esquivó y el billete salió volando de su bolsillo. Zaarda trató de cogerlo y le preguntó sorprendida, ¿un favor? Urek dijo que no es difícil. Que ella le tendiera una trampa con el rey Zaardam. Zaarda se disculpó y respondió que era lo más difícil de hacer en esta torre. Conocer al rey Zaarde no es posible ni siquiera para ella, la princesa Zaarde. Urek se preguntó sorprendido si era su padre, ¿no? Zaarda respondió que las únicas princesas Zaarda que pueden reunirse directamente con el rey son las que poseen la serie de los 13 meses. Urek se sorprendió y preguntó, ¿13 meses? La princesa respondió que sí, que eran armas otorgadas directamente por el rey Zaar. Hay 13 en total. La princesa que recibe un arma de la serie 13 meses adquiere el derecho a conocer al rey en persona. Por eso sube a la torre. Consigue una de las armas de la serie 13 meses y se encuentra con el rey. Y al final, lo mata. Urek se sorprendió y replicó que era la misma historia que habían visto en la primera temporada. Zaarda se enfadó y le mandó callar. Urek dijo, ¿qué tal si lo hacemos así entonces? La ayuda a conseguir una de las armas de la serie 13 meses o algo así. Y le tenderá una trampa con Zaar. Si resulta ser un villano, también lo matará. De repente, el administrador se dirige a todos los que están de pie y dice que ahora la tripulación comprobará los billetes. Y pide a todos que tengan sus billetes preparados. Y a todos los seleccionados, el control de entradas comenzará en 10 minutos. Y pide a todos que estén en sus asientos. Zaarda se sorprendió de que hubiera pasado tanto tiempo. Era hora de usar lo que había preparado. Y parecía que era hora de que ella lo usara. Zaarda se volvió hacia él y le preguntó si se le había caído el billete al suelo. Urek rebuscó en sus bolsillos y vio que el billete estaba bajo sus pies. Le preguntó Urek, ¿desde cuándo? Zaarda aprovechó ese momento y le atacó con su arma. Urek vio su billete, que estaba justo delante de sus ojos. Inmediatamente se dio cuenta de que era su billete. Zaarda cogió el billete y dijo que le pedía disculpas y que aquí estaba su verdadero billete en sus manos. Urek se sorprendió y preguntó qué era ese billete. Zaarda respondió que había robado ese billete a uno de los clientes habituales mientras estaba en el crucero. De hecho, antes de conocerle, ya había conseguido robar otro billete a otro cliente habitual. Se le cayó de antemano y fingió estar engañada, como él. Pero aún así, su objetivo es su billete. Urek le preguntó si le había mentido. Zaarda le respondió que estaba bien, que el carruaje llegaría pronto. Mientras tenga billete,
Lo conseguirá. Urek le preguntó qué estaba haciendo. ¿Por qué pone el billete exactamente ahí? Zaarda le contestó que intentara robarlo, y le llamó virgen para el final. Urek se enfadó y dijo que la mataría de inmediato. ¿Creía ella que no podría hacerlo? Zaarda replicó que iba a quejarse de él por pervertido. Urek se encolerizó y le preguntó qué quería de él. La respuesta de Zaarda fue que intentara robarlo. Si falla en eso, ¿cómo va a matar al rey Zaarda? Ella le demostrará que jugar fácil ante un hombre desesperado no es el camino que funcionará. Urek sintió inmediatamente que su aura cambiaba de repente. Algo había surgido de aquella mujer. Pero, de repente, llegó el revisor y le dijo que tenía que entregarle un billete. Zaarda preguntó cómo podía estar aquí. ¿Y si es realmente el revisor de billetes? El revisor les dijo que le proporcionaran los billetes. ¿Y si no se los dan, se los comerá? El revisor les indicó que estaba prohibido embarcar sin billete. Zaarda respondió que se trataba de un malentendido. Pero el revisor empezó a gritar que estaba prohibido embarcar sin billete. Urek le contestó que lo entendía todo y que pronto le devolvería el billete. Pero Zaarda se disculpó y dijo que sin duda pediría permiso al supervisor. Pero el revisor siguió repitiendo que estaba prohibido embarcar sin billete. Pero de repente el revisor empezó a multiplicarse y utilizó su voz para decirles lo que necesitaba. Pero el revisor no lo dejó así y dijo que era una pena de muerte. Para los que se sentaran sin billete. Urek preguntó, ¿va a luchar contra ellos? Zaarda respondió que si pueden resolverlo con esto, entonces este es su regalo de agradecimiento. El asistente se dirigió a la recepcionista y le dijo que el controlador de billetes aún no había llegado. Así que buscaron por los alrededores, pero seguía sin llegar. Danjon estaba enfadado y no podía entender lo que le había pasado. De nuevo empezó a sentir cómo se acumulaba la energía Shinsu. Sintió que Shinsu actuaba como un ser vivo. Y está persiguiendo el crucero. El director también lo sintió y decidió comprobarlo él mismo acercándose cada vez más a Shinsu. El director pensó, ¿qué ha pasado mientras él no estaba? ¿Y qué clase de persona creó un Shinsu tan gigante? El tipo en ese momento gritaba y preguntaba ¿dónde está, el pequeño asqueroso? Y vio que realmente había desaparecido. Pero le preguntó a Cheoneum, ¿qué le dijo antes? Le dijo que se asegurara de que estaba muerto. El tipo respondió que parecía que le esperaba un castigo continuo por parte de Raab. Esfera preguntó, ¿qué va a hacer el tipo? Si estos tipos entran en contacto con la permanente. ¿De quién devoraba la luz en ese momento? El chico le respondió que no dijera cosas tan siniestras. Donde quiera que vaya, puede probarla, encontrarla y matarla. Pero seguirá el olor de la sangre. Raab preguntó a Danjon qué había pasado aquí. El administrador respondió que no lo sabía. De repente, apareció un Shinsu gigante. Preguntó Raab con cara de sorpresa, ¿de repente? ¿Pero qué es este Shinsu gigante?, pensó. Raab acercó su mano a la suya y dijo que él se encargaría. Y que ordenara a todos que retrocedieran. Raab usó su magia negra contra la magia de luz, e intentó extinguir a Shinsu con ella. Pero Shinsu era tan grande y fuerte que su magia empezó a desvanecerse lentamente. Pero en un momento todo cambió, y la luz blanca comenzó a desvanecerse. Danjon se alegró y dijo que era tal y como esperaba del inspector jefe de pruebas. Fue asombroso. Pero Raab pensó que era real. No hay forma de que un Shinsu de ese tamaño aparezca sin razón. El revisor seguía enfadado y decía que eran constantes sin valor. ¿Cómo se atrevían a comportarse tan descaradamente después de haber infringido la ley? Pero aún así se les aplica la pena de muerte. Es hora de aplicar la pena de muerte a los delincuentes. La ficha se convirtió en un monstruo y empezó a atacar a todo lo que tenía cerca. Pero Zaarda de repente quería darle algo. Y ella es una patética persona vacía. Y el perdido cabalga sobre las olas, y deja que lo contenga esta vasija. Río abajo, en el sexto lago vive un hada del agua. Ella demostró sus nuevas habilidades y mostró lo que puede hacer. Zaarda se convirtió en una reina completamente acuática. E inmediatamente atacó a la ficha que quería luchar contra ellos. Urek pensó, como esperaba, que es una mujer interesante. Pero está volviendo a la vida. Y tampoco perderá contra ella. Y dará por ganadas sus batallas sin pestañear. Pero el jaque empezó a contraatacar. Pero a Urek no le importó, siguió luchando contra él hasta el final. Pero bajo cada uno de sus golpes, la ficha simplemente se desintegraba en moléculas y luego volvía a ensamblarse en su estado anterior. El revisor dijo que era inútil. Inmediatamente se defendió del ataque de un tipo que se le acercó mucho. Urek se dio cuenta de que no funcionaba. Pero el monstruo gritó que eran idiotas y gente corriente. Y fue creado en el taller, es un humanoide surelin lleno de Shinsu. Gente ordinaria como ellos que ni siquiera pueden manejar a Shinsu apropiadamente. ¿Y ni siquiera pueden tocarlo con un dedo?, preguntó Urek otra vez Shinsu. ¿Cuánta gente más hay que ni siquiera sabe usar el Shinsu?
Se dio cuenta de que si utilizaba su poder especial, probablemente podría atrapar a este fantasma. Pero no quería usarlo aquí. Como era de esperar, tal vez debería intentar usar Shinsu de nuevo. ¿Qué se suponía que debía hacer de nuevo? Pero de repente hubo una gran explosión, y Raab solo trató de huir para que Shinsu no le golpeara. Raab se dio la vuelta y no se dio cuenta de cómo había pasado. Y cómo había reaparecido de nuevo. Danjon empezó a gritar que había reaparecido. ¿Qué van a hacer ahora? Raab preguntó a Shinsu, ¿cómo se atrevía a contradecir su voluntad? Este es su territorio después de todo y deja que su energía fluya en él. Pero los chicos de dentro no podían seguir el ritmo y estaban colgando en diferentes direcciones. Rohan preguntó qué acababa de pasar otra vez. Urek también se enfadó y preguntó que cómo hacía el conductor para manejar este crucero. Zaarda eligió ese momento y atacó inmediatamente por detrás. Pero el monstruo la vio y la esquivó. El monstruo aplicó inmediatamente su poderosa energía y atacó de nuevo a la chica. El impacto fue tan fuerte que ni siquiera pudo mantener el ritmo y atravesó la pared con su cuerpo. El monstruo le dijo que si no conseguía recuperar su billete antes de los 30 minutos, quedaría eliminada de la prueba. Así que se rindió y se dejó comer. Zaarda respondió que incluso le molesta. Por eso el gobierno duro es lo peor. Acepta la oferta del jefe de examinadores. ¿Cuántas veces tendrá que decirle que consiguió el billete gracias a sus propias habilidades? ¿La escucharía por una vez? De repente, una extraña hierba floreció a su lado y la rodeó. Esta hierba se llamaba Rotala Roja. Y es un hada que vive en medio del quinto río. Urek se sorprendió y preguntó ¿qué era? Zaarda preguntó qué le pasaba. ¿Por qué había cambiado de repente de humor? Urek vio que se había vuelto bastante fuerte. Zaarda dijo que su nombre es el agua que fluye por la orilla del río y lo tiñe de color escarlata. Con la locura del río. Ese es realmente el nombre de Ira. El agua comenzó a luchar contra el monstruo e inmediatamente lo cortó en trozos pequeños, pero el monstruo seguía regenerándose. Y tomando su forma original. Urek vio que la había cortado. Pero, ¿qué le había pasado?, pensó. Y ella acaba de entrar en la torre. Y como él puede ver ahora, ella está loca. Y loca de la cabeza. El monstruo se sorprendió un poco y le pidió que parara. ¿Y reconoce lo que ella dijo? Él se ocupará ahora mismo si ella quiere. Y de hecho sabe que ella recibió la tarea del monitor del examen. Pero el billete que se suponía que tenía es el equivocado. Y este chico de pelo plateado lo tiene. Y tiene su billete. Desde la primera vez que se lo robó a alguien, ha sido su billete. Pues que intercambien las entradas. Así pasan los dos. Zaarda le dice que eso significa que el monstruo dice que debería haberlo dicho hace 5 minutos. Zaara atacó al tipo y dijo que ¿es hora de arreglar las cosas entre ellos? Y que le entregue el billete que tiene que dar. Urek replica que deberían haberse intercambiado los billetes pacíficamente, ¿no? Zaarda le dijo que no, que él perdería su billete y suspendería, y que ella cogería ese billete y aprobaría. Se lo dijo enseguida. Y ahora él es su víctima. Zaarda no perdió el tiempo y le atacó inmediatamente. Pero el chico fue capaz de esquivar y defenderse de su sable. Pero en un momento, Urek agarró su sable y sintió el flujo de Shinsu. Inmediatamente la soltó y se hizo a un lado. Urek dijo que todos pueden usar Shinsu. Y en este momento, él es el único sin Shinsu. Zaarda se abalanzó sobre él y le gritó que muriera inmediatamente. Y se dio cuenta de que no se trataba de un refuerzo normal. Debía haber algún tipo de restricción. Y si espera a que pase el tiempo de restricción, no podrá cambiar de billete. Urek se dio cuenta de que solo era un dolor de cabeza y algunas molestias. Y aún así usar todo su poder contra esta mujer no se siente bien. Si va a hacerlo a su manera. Debería intentar usar a Shinsu. Urek decidió que llegaría hasta el final. Y con toda su energía, lo dejó salir. Danjon gritó al vigilante principal que no había desaparecido, había reaparecido. Y se está haciendo aún más grande. Y ya se está acercando al crucero. Raab también vio que ese Shinsu se dirigía hacia donde estaba el crucero. Urek también lo oyó y se dio cuenta de que se dirigía hacia allí. Urek sintió la poderosa energía de Shinsu en sus manos. Lo vio y no podía creer lo que había reunido. Urek le preguntó si podía verlo. Es un Shinsu. Él también puede verlo. Zaarda respondió que le felicitaba. Y por cierto, ¿de verdad tiene que seguir reuniéndose así? Preguntó Urek, ¿pero qué pasa con esto? Algo no le parece bien aquí. Zaarda aprovechó este momento para atacar. Pero Urek se dio la vuelta y replicó, que sea lo que tenga que ser. Y decidió apuntarle directamente a ella. Raab había estado observando por dónde iba Shinsu todo este tiempo. Y encontró la habitación de donde venía todo. Raab volvió a usar su energía oscura y dijo que no había ninguna posibilidad. Todas las personas, animales y plantas de este lugar e incluso el propio Shinsu estaban fuera de su voluntad.
Dan-hon se volvió hacia el director y le dijo que si atacaba de esta manera Crucero. Pero los chicos ni siquiera prestar atención y aún así continuó luchando. Pero al retraer la cabeza hacia los lados, vieron que alguien les estaba atacando, y la energía no se parecía a la de Shinzou. Urek se dio la vuelta y decidió enfrentarse a esa energía. Y la estaba alejando con su Shinsu. Zaarda tampoco se quedó al margen, y con su golpe de espada Shinsu, decidió ayudarle. Ambos formaron un equipo y se enfrentaron a la energía oscura. Cuando vio a su oponente frente a él, Urek le preguntó qué hacía aquí. Raab respondió que el lugar donde va Shinsu es para él, ¿normal? Urek preguntó, ¿entonces qué es? Y si tiene alguna queja, pues que baje.